Muy bien, continuamos entonces adorando el nombre del Señor, amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué rico es poder verlos nuevamente. Están más gorditos, ¿sí sabían? La cuarentena les hizo. Gloria al Señor, ¿no? Porque podemos estar aquí. También saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales en esta mañana. Dios los bendiga. Y bueno, la iglesia también pasó a ser virtual, ¿no? Entonces podemos continuar predicando la palabra del Señor, amén. ¿Recibió un regalo al entrar? ¿Sí le dieron un pedacito de algo? Ah, bueno, téngalo ahí por favor, ¿listo? Oremos y empezamos en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque todos los que estamos reunidos en este lugar, Señor, sentimos tu presencia, y porque Padre Celestial nos gozamos de poder volver al templo. Te quiero pedir, Señor, por todos los que están presentes, por nuestros amigos allí, Padre Celestial, a través de las redes sociales, que también, Señor, se conectan con nosotros en estas horas de la mañana para, Padre, buscar tu rostro. Te pido en el nombre de Jesús que toda tu iglesia, Señor, pueda, Padre Celestial, adorarte en espíritu y en verdad. Te pido, Padre Celestial, que todos podamos, Señor, bendecirte, darte gracias, Señor, colocar nuestros corazones delante de ti. Nos vamos a disponer, amado Dios, a abrir las sagradísimas escrituras. Yo te quiero pedir que al abrirlas seas tú iluminando tu palabra y permitiendo que todos los que estemos presentes hoy aquí y nuestros amigos a través de las redes sociales, Señor, cambiemos nuestra vida, Señor, para siempre después de esta palabra. Señor, nos preparamos porque el cielo y el infierno esperan el resultado de esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Tiene su plastilina? Ah, muy bien. Haga lo que quiera con ella, no la vaya a botar, ¿no? Usted puede hacer una figura con ella, algo. ¿Qué se le ocurre hacer? Haga algo ahí mientras tanto. Alguna cosa, alguna molde. ¿Se acuerda cuando usted estudiaba en la escuela? En el colegio ya no se usaba plastilina, ¿sí? Yo recuerdo que una vez mis papás me castigaron. Tenía yo por ahí 5 años, 6 años. Y me pareció curioso coger algunos vasos de la cocina y llenarlos de barro y hacer figuras. Y me gané una pela. ¿Ok? Y es interesante poder coger la plastilina, hacer formas. Hay gente muy buena para hacer manualidades, ¿no? Yo las admiro. A veces en las redes sociales pasan personas con un don tremendísimo para hacer con la plastilina a incluso personajes reconocidos y les quedan similares. ¿Qué tal es usted para la plastilina? Venga, alguien que me muestre la figura que hizo. ¿Nadie ha hecho nada? ¿Alguno? Ah, ya, ¿eso qué es, mi hermano? Cuénteme. Es como algo, digamos que es algo. ¿Alguien más que se haya atrevido a hacer algo con su plastilina? Yo la aplasté, ¿qué hizo? ¡Qué romántico! Para que se lo regale a su esposa. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más hizo otra figura con su plastilina? ¿Qué hiciste? Una rosita. Uy, la hermana Alexandra sí tiene, pero el don, ¿cierto? Que nos dio unas clases un día de estos. Aquí la tendremos. Muy bien. Usted se preguntará, pero ¿por qué el pastor hace eso? Porque le quiero contar algo. Así como la plastilina en sus manos, así somos usted y yo en las manos de Dios. Amén. Así como esa plastilina en sus manos que usted le dio la forma que quiso, así es usted en las manos de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo así que así somos en las manos de Dios? Le quiero dar algunos sinónimos de lo que usted y yo somos en las manos de Dios y lo que usted está haciendo con la plastilina. Somos vulnerables, frágiles, débiles, indefensos, desvalidos, sin poder, sin autoridad, quebradizos, precarios, endebles, delicados, enclenques, lábiles, tenues. Definitivamente usted y yo en las manos de Dios somos como barro, somos como plastilina. Amén. Y por eso el título de la enseñanza en esta mañana es Vulnerables en sus manos. ¿Cómo es el título de la enseñanza?
vulnerables en sus manos. Y esto tiene un sentido tremendo, un sentido que causa curiosidad, risa, pero es tremendo. Porque según Génesis, el Señor, ¿de qué creó al ser humano? De barro, ¿cierto? Usted puede mirar el bulto de barro que hay a su lado. Mire el bulto de barro que hay a su lado. Mucho bultonón de barro, ¿cierto? ¿Verdad? Esto tiene todo el sentido del mundo, según la palabra y según Génesis. Pero encuentro en la Biblia un personaje que recibe una clase magistral de lo que usted está haciendo con la plastilina en este momento. En ese tiempo no había plastilina payasito todavía, pero sí había barro. Y ese personaje es Jeremías. Recibió una gran lección de que el hombre es muy vulnerable en las manos de Dios. Y recibió una clase magistral del Señor. Una clase donde hubo un personaje principal, el alfarero. Aquel que con sus manos moldeaba el barro a su antojo. Así como usted esta mañana a su antojo moldeó la plastilina e hizo con ella lo que quiso. Por eso le quiero invitar a que usted me acompañe a descubrir en esta clase magistral que Dios le dio a Jeremías. Allí en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 16 vamos a estar viendo. Y allí en estos pasajes yo quiero que encontremos a la luz de la palabra lo vulnerables que somos. Porque usted y yo en las manos de Dios somos como esa plastilina, vulnerables. Amén. Quiero invitarle a que usted me acompañe por favor a Jeremías capítulo 18, versículo 1. Y allí quiero que por favor encontremos entonces lo que la palabra del Señor nos cuenta, nos dice, nos declara acerca de lo vulnerables que somos. Y quiero entonces que en esta mañana veamos esas evidencias que nos declara esta enseñanza tan magistral. Yo sé que usted ha escuchado muchas enseñanzas acerca de esta parábola, de esta enseñanza del alfarero, del barro. Yo sé que sí, hasta canciones hay, ¿no? Del alfarero, ¿cierto? Pero ¿sabe qué le cuento? Yo sé que esta enseñanza para usted va a ser diferente. Yo sé que va a ser diferente, porque en esta enseñanza la idea principal, la idea exegética de este pasaje es mostrarle al humano que es muy vulnerable y que en las manos de Dios usted y yo somos frágiles, somos muy vulnerables. Y quiero que usted por favor me acompañe entonces a descubrir esas evidencias de lo vulnerables que somos con esta enseñanza. ¿Tiene su texto allí? Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6, vamos a leer en primera instancia. Dice así la palabra: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa de ¿quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó ¿a qué? Se echó a perder en su mano. Póngale cuidado a eso. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano de ¿quién? Del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de ¿quién? De Israel. Así como la plastilina en sus manos, así es usted y yo en las manos del Señor. Y la primera evidencia que me indica que usted y yo somos vulnerables es que en las manos de Dios somos moldeados. Amén. Esta es la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia de que usted es vulnerable? Que así como la plastilina usted la puede ¿qué? Moldear. De la misma manera Dios a ti y a mí nos puede ¿qué? Moldear. Y quiero contarle por qué esto en el pasaje. Hay un contexto interesante alrededor de este texto. Y el contexto es que, ¿sabía usted que el capítulo 18 o la enseñanza del alfarero es el séptimo mensaje que Jeremías le ha dado al pueblo de Israel? Él viene enseñándoles o viene diciéndoles o advirtiéndoles de lo que va a venir. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. ¿Sabe por qué? Porque chillaba mucho. Y especialmente porque le tocó ser portador de malas noticias alrededor de 40 años.
pues era obvio que como que no lo iban a querer mucho, ¿no le parece a usted? Portador de malas noticias por 40 años, nos enseña la palabra, y este hombre en el capítulo 18 está dando un mensaje, el séptimo mensaje de una colección de 14, que empiezan en el capítulo 2 y terminan por allá más o menos en el capítulo 25-26. Una colección de 14 advertencias, de 14 dictámenes de parte del Señor, todos ellos muy duros a causa de la desobediencia del pueblo. Pero llegando al séptimo, Dios quiso enseñarle a Jeremías de una manera diferente. Si usted lee los anteriores, dice la Biblia que Jeremías se iba al pueblo y le contaba lo que Dios había mandado decir, que mandó decir el Señor que se arrepientan porque ustedes sí que andan pecando. Ese era el mensaje. Pero el séptimo cambió. El séptimo mensaje, el que estamos viendo hoy, es un mensaje diferente, porque no solo lo pone a aprender por el oído, sino también visual y kinestésicamente. ¿Cómo así? Lo pone a mirar a quién, al alfarero, y lo pone después, más adelante, a tocar el barro. Es decir, la enseñanza la quiso hacer mucho más real Dios. ¿Para qué? Para enseñarle a Jeremías que el pueblo y que nosotros hoy en sus manos somos extremadamente vulnerables, tanto así que Dios tiene la capacidad de moldearte a su qué, a su antojo. Y esto es algo impresionante que yo quiero que usted note conmigo en el pasaje. Hay una relación muy estrecha entre los capítulos anteriores y posteriores. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 viene Jeremías hablando una advertencia y les pide que se arrepientan porque vienen pecando el pueblo. En el capítulo 18 da un mensaje diciéndoles Dios, ustedes son vulnerables, ¿no se van a arrepentir? Yo quiero que usted note que la parábola del alfarero no es sencillamente amor, sino es más bien una realidad que Dios quiere decirle al pueblo para que sientan que son frágiles y que si no se arrepienten, Dios los puede moldear. Porque a veces se dice moldear es tan lindo, ¿no? Que Dios nos moldee. ¿Usted quiere que Dios lo moldee? Ahorita va a ver por qué hoy tiene que cambiar su perspectiva de esto. Así que es muy interesante. Y en los capítulos 20, 19 y 20, a continuación de lo que estamos viendo, empiezan a cogerle rabia a Jeremías por lo que enseña. Porque la predicación que exhorta casi nadie la quiere escuchar. Todo el mundo quiere que Dios le diga, que le diga al predicador que Dios lo va a bendecir. Amén. ¿O no? Amén. Pero Dios te va a disciplinar. No, amén. ¿Sabe? Esto es interesante a la luz de la Biblia. Yo quiero que usted note algo interesante en estos versículos. En estos versículos, ¿cuántas vasijas hay? ¿Leyó conmigo el pasaje? ¿Cuántas vasijas hay cuántas vasijas tenía el alfarero? ¿Cuántas dan más? ¿Una o dos? ¿Cuántas tenía según el texto? Dos. ¿Cuántas habían? Dos. Vaya donde el alfarero. Y yo quiero que usted note, le dijo Dios a Jeremías, algo particular que él va a hacer. En primera instancia dice el texto que tenía una vasija y la estaba ¿qué? Formando. ¿Y qué dice el versículo 4? Dice, y la vasija de barro que él hacía, ahí está aquí, la primera. ¿Qué pasó con la primera vasija? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde se perdió? Dice el texto, se cayó y se pegó un porrazo en la vasija y se rompió. ¿Dónde se pierde la primera vasija? En las manos del alfarero. Pastor, ¿cómo así? ¿Hay gente que se puede perder en las manos de Dios? Sí. Amén. No. Mire lo que está diciendo el texto. Y luego existe otra vasija. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor que segunda vasija. Dios quería que Jeremías visualizara una enseñanza particular o un acontecimiento del alfarero. No quiso que viera cómo seleccionaba el barro, no quiso que viera dónde escogía el barro, no quiso que viera qué agua escogía para moldear, no quiso que viera el torno o la rueda. No,
Dios quiso que viera solo una partecita del proceso de hacer una vasija, cuando no le queda bien hecha y puede moldearla. Solo esa partecita Dios quería que Jeremías viera. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar también a nosotros, y le quería enseñar al pueblo, que usted y yo en sus manos somos tan vulnerables que Dios nos puede ¿qué? Moldear. Dios a usted y a mí puede moldearlos. Y yo le quiero preguntar, ¿será la mala mano del alfarero la que hizo que se dañara la primera vasija? ¿Usted qué cree? Dice la Biblia que la primera vasija se pierde en su mano. Está haciéndola y se pierde. Se echó a perder en su mano. ¿Será que el alfarero tiene mala mano? ¿Sabe que no es eso? No es la mala mano del alfarero, es la mala calidad del barro. ¿Es la mala qué? Y le quiero decir, usted y yo somos de buena o de mala calidad. Eso solo lo sabe usted. Porque sabe, aquí está la primera vasija. Y la primera vasija representa lo que Dios siempre ha querido. Dios ha querido formarte a su manera. Pero si el barro no está de suficiente calidad, es decir, tiene esquirlas, tiene cosas que no está bien, incluso muy débil, dice la Biblia que Dios tiene la capacidad de destruirlo para volver a formar algo nuevo, y eso se le llama moldear. Pero yo quiero que usted note que la primera vasija es lo que Dios siempre ha querido. Él no quiere que se eche a perder. Él no quiere que se eche a perder. Pero yo le voy a decir, mi hermano, y tengo que decírselo de parte del Señor: si en ti hay algo que no está funcionando bien, prepárate para ser moldeado. Porque escúcheme, Dios a usted y a mí nos ama tanto que ya nos escogió. Y aunque usted no quiera, usted y yo estamos ya en el torno, estamos ya en la rueda, estamos ya como barros allá, ya estamos. Y estar en la rueda o estar en el torno indica, mi hermano, que ya usted está en las manos del alfarero. Usted y yo ya estamos en las manos de Dios. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser moldeados? ¿De verdad? Entonces encuentro la primera vasija y hay algo impresionante. Esa primera vasija que se echó a perder, escúcheme, esa primera vasija que se echó a perder, escúcheme, nos nota o nos muestra el libre albedrío que tiene usted para hacer lo que usted quiera. Usted puede estar en las manos de Dios, pero usted se puede perder. Y cuando hablo de perder, no me estoy refiriendo específicamente a la salvación. Me estoy refiriendo a que usted se puede desviar de los caminos ¿de quién? De Dios. Y aquí usted note el libre albedrío que Dios a usted le ha dado como vasija. ¿Amén o no amén? Yo quiero que usted note en la primera vasija que se echó a perder las decisiones que usted puede tomar por sí mismo, que pueden llevarlo a ser moldeado o a ser formado de la manera en que Dios quiere o no, o a que usted se pierda. La pregunta es, ¿su barro, usted, de qué tan buena calidad es? ¿De qué tan buena calidad es usted? Y entonces está la gran pregunta que hacía ahorita: ¿alguien se puede perder en las manos de Dios? Y le tengo que decir que sí, porque todos estamos a su alcance. Cuando nosotros pensamos en estar en las manos de Dios, siempre pensamos en cosas lindas y buenas, y no está mal. ¿Cuántos quieren estar en las manos de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios yo estoy protegido, yo estoy cuidado, yo estoy asegurado. Eso siempre nos lo han enseñado o predicado. Pero ¿sabe qué enseña el texto con Jeremías? Que estar en las manos de Dios no necesariamente implica que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te proteja. El estar en las manos de Dios, según el pasaje, indica que todo el mundo, los cristianos y los no cristianos, están al alcance de la mano de Dios. Y al estar al alcance de la mano de Dios implica estar al alcance tanto para ser bendecido como para ser disciplinado. Yo venía preparado para que no hubieran amenes en porque algunos dicen, ¿cómo es posible que alguien se pierda en las manos de Dios? Es que tú no puedes pensar solo que estar en las manos de Dios es para cuidado. Que Dios me guarde de caer en sus manos. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender lo que quiero transmitirte a la luz de este pasaje?
¿Quién se le puede salir de las manos a Dios? Nadie. Hasta aquel que no cree, que incluso se considere ateo, que le da libertad a su vida para hacer pecado, para hacer cosas, ese está al alcance de la mano de Dios. Y Dios lo puede tomar cuando quiera, para bendecirlo o para tratarlo. Y eso implica la vasija que se pierde en las manos. Esa es la implicación del texto. Por eso usted y yo somos tan vulnerables, mi amigo. No se crea que usted es el dueño de su vida, porque usted y yo somos tan vulnerables que en las manos de Dios podemos ser moldeados. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren ser moldeados? Uno lo piensa. La segunda vasija, dice la Biblia, porque la palabra que más se repite en el pasaje es hizo, hacer, crear. En la segunda vasija pasa algo interesante. También se trabaja en ella, pero hay una palabra clave: volvió. Dice el texto capítulo 4, dice: y volvió y la hizo. ¿Qué materiales usó? ¿Nuevos? Usó el mismo barro para hacerla. ¿Sabe? Le quiero decir, y prepárese, Dios no quiere y no es la voluntad de Dios crear en usted otra vasija. Porque crear una nueva vasija implica romperla. ¿Usted quiere ser roto por Dios? ¿Usted quiere que Dios lo pase por el mismo juego? Decía un pastor, un amigo, decía: es cierto que Dios nos pone a prueba, pero si Dios me pregunta, yo no quiero ser probado, y yo tampoco. ¿O usted quiere ser probado? ¿Sí o no? Yo creo que nadie quisiera ser probado. Y sabe, esta segunda vasija, ay, tan lindo, Dios, mire, me hace nuevo. ¿Usted sabe, usted entiende lo que el texto está diciendo? Para que pueda hacer lo nuevo, ¿qué toca hacer con el primer barro? Partirlo, pasarlo por el fuego. En otras palabras, pasarlo por una prueba bien berraca. Mi pastor Carlos cuenta su testimonio, muy parecido al mío. Dice: cuando estaba en 10º, decidí alejarme de Dios, decía él. Decidí retirarme de Dios. Y yo me descarrié, estaba descarriado. Iba en una bicicleta y me estrellé contra un muro y perdió los dientes de adelante el pastor. Dijo: y estando en el hospital, el Espíritu Santo me habló y me dijo Dios: ¿hasta dónde quiere que lleguemos? Dios lo quería moldear. Y entonces dice él, allá, sin dientes: Señor, no, yo vuelvo a ti. Y yo le tengo que decir una cosa a usted, que se tiene que predicar y se tiene que decir a la luz de la Biblia. Pero Dios está dispuesto a hacer lo que sea por usted. Tanto bendecirlo, parar el mismo sol si es necesario, como también tratarlo y moldearlo si es necesario. Usted y yo somos muy vulnerables, ¿no le parece? Una vez escuchaba una predicación acerca de esto y yo decía: tan lindo, Dios, moldéame, Señor. Pero eso es lo que realmente enseña el texto. Dios puede moldearlos según le parezca mejor. Dice el texto que el alfarero hizo una nueva vasija según a él le pareció que era ¿qué? Mejor. Y yo le quiero decir una cosa: cuando Dios decida moldearlo, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios decida moldearlo, trate de no resistirse. Amén. Trate de no resistirse. Conozco esto en familias. Familias que su núcleo familiar vienen a la iglesia, son cristianas, pero hay un miembro de la familia que aún está en lucha, todavía no quiere dejarse moldear. No quiere dejarse formar como la primer vasija que Dios quiere. Porque sí, Dios va a mandar pruebas para moldearte. Porque sí, Dios va a mandar pruebas para formarte, pero Él no quiere destruirte para hacerte de nuevo. Él quiere que la primer vasija salga de una bien. Pero si hay un miembro de la familia que no quiere ser formado, escúcheme, es seguro que Dios va a tratar con esa persona. Es seguro. El consejo que yo le puedo dar a usted que está consagrado es: no trate de intervenir. Porque si usted interviene, usted también va a llevar del bulto. Amén. Usted y yo no servimos de redentores. Ya hay un redentor que se llama Cristo. Usted, sobre todo pasa en los papás, donde Dios quiere tratar a su hijo.
Ay, no, y se meten allá a rescatar al hijo de muchas cosas que Dios está haciendo con él, ¿sabe? Prepárese, papá, para que usted también lleve del bulto. Porque cuando Dios trata a una persona, lo mínimo que uno tiene que hacer dos cosas. La primera, orar por esa persona. Y segundo, hacerse un ladito. O si no, usted también va a llevar del bulto. ¿Sabe qué tuvo que hacer Jeremías? Jeremías tuvo que ir y predicar de parte de Dios. Pero Jeremías se hacía un ladito, porque al parecer el único por 40 años que se mantuvo fiel a Dios fue Jeremías. ¿Y sabe? Y yo quiero que usted note esto, mi hermano. Jeremías se mantuvo fiel por 40 años a Dios, pero fue conocido como el profeta que lloraba. Escribió un libro que se llama ¿cómo? ¿Y qué son las lamentaciones? Dolor, llanto. No le tocó fácil. ¿Cuántos quieren ser moldeados? ¿Cierto que ya lo piensa uno? Mire lo que dice el texto tan impresionante. Hay personas que no quieren dejarse moldear por Dios. Hay personas que no quieren dejarse formar por Dios. Entonces cambian de iglesia. Entonces cambian de barrio. Entonces cambian de trabajo. Porque ¿a cuántos de los que están aquí nos tocó un jefe difícil? ¿A usted le tocó un jefe difícil en algún momento de la vida? ¿Usted por quién cree que fue mandado ese jefe? ¿Por Dios o por el diablo? Diga, quisiera decir que por el diablo. Pero fue enviado por Dios para formarte. Para formarte. Y le quiero contar rápido un testimonio. Conocí una muchacha que su sueño siempre fue ser pastora, servirle al Señor. Y siempre que quería servirle al Señor, ella tenía un trabajo, ella era enfermera. Y ella tenía su trabajo, y cada vez que había una vigilia, había algo en la iglesia, ella quería estar, ella quería prepararse, ella quería salir adelante. Nunca su jefe, la doctora de ese centro médico donde ella trabajaba, nunca le daba permiso. La vi muchas veces, esta muchacha entregándole los informes y esta jefe botándoselos por la cara. Y ella oraba, Señor, dame otro trabajo, y Dios no le daba otro trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios la estaba formando para prepararla para el ministerio. Y hoy en día ella es pastora, hoy en día lo es. Pero tuvo que pasar primero por la forma, por el molde. Dios quiere hacer de ti la primer vasija. No quiere recurrir a hacer de ti la segunda. Porque la segunda vasija implica una gran cicatriz. Porque la segunda vasija implica una experiencia donde tú digas, ahora sí, Señor, a las buenas. Dios quiere enseñarte de manera tierna, con lazos de amor, como diríamos. Y esto es bien interesante. Amén. La primera evidencia de que somos muy vulnerables, podemos ser moldeados. ¿Podemos ser qué? Moldeados. Segunda evidencia, mire lo que dice el versículo 7 en adelante. Hasta el versículo 10, dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado que hacerles. Tremendo versículo. Y sigue diciendo el siguiente: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado ¿qué? Hacerles. En estos textos se encuentra la segunda evidencia de que usted y yo somos muy vulnerables. La primera es que podemos ser ¿qué? Moldeados. La segunda, que podemos ser predestinados. ¿Que podemos ser qué? Predestinados. ¿Por qué razón? Si usted notó, del versículo 7 al 10 hay dos situaciones. Hay dos situaciones. Escúcheme muy bien. Dos situaciones. En las dos situaciones hay similitudes y también hay diferencias. ¿Cuáles son las similitudes? Las similitudes en las dos situaciones, la primera es que en las dos Dios habla al instante. Es decir, Dios habla y las cosas pasan. Así es. Segunda similitud, en las dos situaciones Dios hace un plan. En las dos situaciones
El destino se determina un destino, se determina un final o una conclusión. En las dos situaciones, el destino del pueblo o de las personas dependerá de su comportamiento. En las dos situaciones, el destino de la gente o el final dependerá de ¿qué? De su comportamiento. En los dos relatos, en las dos situaciones, dice la Biblia que Dios se puede arrepentir. Y esto es bien importante entenderlo. Dios se arrepiente no de la manera en que nosotros lo hacemos como seres humanos, porque el arrepentimiento que Dios quiere de usted es metanoia, cambio de dirección, de ruta. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento de parte de Dios, es que a Dios le duele y puede cambiar de posición. En otras palabras, su comportamiento puede hacer que la posición de Dios ¿qué? Cambie. ¿Que la posición de qué? ¿De Dios qué? Cambie. Y Dios ya tiene determinado un destino según su comportamiento. Es decir, note lo vulnerables que usted y yo somos en sus manos. Que Dios ya sabe cuál es el destino que a usted y a mí nos espera. Por eso Él predestina, es decir, anticipa y ya sabe lo que va a sucederte. La conclusión, ¿cómo va a terminar tu vida? Dios ya sabe cómo va a terminar tu vida. Pero tu vida va a terminar, escúcheme, de acuerdo al comportamiento tuyo. En la primera situación, mire lo que dice de la primera situación. La primera situación representa la primera vasija. ¿Qué representa la primera situación? La primera vasija. ¿Por qué? Porque en la primera vasija dice la Biblia que Dios planeó destruir, pero que si el pueblo se arrepiente, Él ya no los destruye. Ahí le resumo la primera historia. Eso es lo que dice. Dice la primera historia, asemejándose a la primera vasija, que Dios planeó destruir al pueblo o a un pueblo, y que si ese pueblo se arrepiente, Él también cambia de planes y ya no los destruye. En el segundo relato es contrario. Dice: si yo planeo bendecir a un pueblo, pero ese pueblo se porta mal, entonces cambiaré y me arrepentiré de hacerles el bien. Se da cuenta que el destino suyo depende ¿de quién? De usted mismo. Entonces pregunta, ¿el destino realmente depende de mí? No. Le voy a decir un trabalenguas y después se lo explico. El destino está en la mano de Dios, no en la del pueblo. Porque antes de que el pueblo decidiera, Dios ya había decidido el destino de sus decisiones. En otras palabras, Dios ya predestinó el destino de nuestras decisiones. Dios ya destinó: si te portas bien te bendigo, si te portas mal, no. Es decir, el destino de las naciones y el destino del mundo, ¿en las manos de quién está? De Dios. ¿Se da cuenta que usted y yo somos vulnerables? La pregunta es: ¿usted qué vasija quiere ser? ¿En cuál situación quiere estar? En la primera, donde Dios por tu pecado había decidido castigarte, pero como tú te arrepentiste, Dios cambió de parecer. ¿O quiere usted vivir la segunda vasija, la segunda situación, donde Dios ha planeado bendecirlo, pero usted se portó mal y Dios ya no quiere bendecirlo? ¿Sabe qué es muy triste en este pasaje? Es muy triste que Dios planee cosas en contra de nosotros. Es muy triste eso. Y a usted y a mí nos tiene que hacer entender hoy la Biblia y la palabra que usted y yo somos vulnerables. ¿Quiénes somos usted y yo para exigirle a Dios? Es más, según la Biblia, nadie acepta a Jesucristo. Es Él quien me acepta. ¿Aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Realmente, teológicamente, no fue que tú lo aceptaste, fue que Él te dio la oportunidad de que te acerques. ¿Me hago entender o no me hago entender? Y en este caso, Dios ya tiene un destino preparado para ti. Dios ha destinado: si Breiner se porta bien, pero después cambia, yo también voy a cambiar. Pero yo he planeado para él cosas malas, porque es que se estaba portando mal. Pero como se arrepintió,
cambio de posición y lo voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo el texto. En las manos de Dios está su destino. Está lo que Dios ha planeado para usted y para mí. Así que yo le quiero invitar, mi hermano, a que usted entienda que usted y yo en sus manos somos ¿cómo? Vulnerables. Muy vulnerables. Tan vulnerables que Dios nos puede moldear y Dios nos puede predestinar. ¿Nos puede qué? Moldear y predestinar. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hay dos cosas. Hay una cosa muy buena en el pasaje para pasar al último y hay una cosa muy mala. ¿Cuál es la cosa muy buena? En el primer relato dice la Biblia que el pueblo, si se convirtiere de su maldad, cambia Dios su posición de castigo a bendición. Qué cosa tan buena es arrepentirse. Por eso yo le quiero decir a usted, mi hermano, que el arrepentimiento no es un sentimiento, es un estado. Usted tiene que vivir todos los días de su vida arrepentido, hasta el día en que Cristo venga por usted. ¿Amén o no amén? El arrepentimiento no es un sentimiento, es un estado. Pero también en el segundo relato hay algo muy malo. ¿Y qué es lo malo que hay en el relato? Dice la palabra en el segundo relato algo muy interesante, que el pueblo hizo lo malo y que lo malo fue esto: pero si hicieren lo malo delante de mí, de mis ojos, no oyendo mi voz. ¿Qué es lo malo que dice el texto que existe? No oír ¿qué? La voz de Dios. Si hay algo malo en la Biblia es no oír la voz de Dios. Es decir, como diría un amigo, la mamá de los pecados es no oír la voz de ¿quién? De Dios. Eso es muy malo según la Biblia. Y no oír la voz de Dios, Dios dice cambio de planes. Así que yo le quiero invitar a que usted no sea como el pueblo de Israel en esta época, sino sea hoy, de acuerdo a este texto, siempre sea la primer vasija. Sea la primer vasija que sí escucha la voz de Dios y que si no la estaba escuchando entonces se arrepiente. Porque arrepentirse es algo muy bueno. Hasta aquí hemos visto dos evidencias que nos indican que somos muy vulnerables. La primera, que podemos ser ¿qué? Moldeados. Y la segunda, que podemos ser ¿qué? Predestinados. El destino de Dios, el destino suyo está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Hay un dicho muy popular que traigo a colación: lo digo y sigo. ¿Listo? Lo digo y sigo. El dicho popular, ahorita se lo digo mejor. Para el tercer punto lo voy a dejar, para que usted no se le vaya a olvidar. ¿Listo? Muy bien. Versículo 11. Y quiero que note, para terminar, la tercera evidencia de lo vulnerables que somos. Dice el versículo 11: ahora pues, ya terminó la lección. Ya se puede ir de la casa de ¿quién? Del alfarero. Sale Jeremías de la casa del alfarero después de tremenda lección. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal. ¿Qué dispone Jehová? Mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus ¿qué? Y sus obras. Mire este versículo tan interesante. La tercera evidencia que demuestra que usted y yo somos vulnerables en la mano de Dios es que en sus manos podemos ser tratados. ¿Qué podemos ser? Tratados. Y cuando hablamos del trato de Dios, hablamos de la disciplina de Dios. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? ¿Sí? Pues yo la verdad yo no. Yo quiero aprender a las buenas. Dice la Biblia que después de la clase magistral, Dios le dijo a Jeremías: váyale y diga al pueblo que estoy planeando algo muy malo. Pero en el pasaje también Dios deja ver su corazón. Y esto realmente anoche que estaba viendo el versículo me hizo llorar. Ojalá que usted también. Pero el versículo no termina. En el versículo 11
El versículo 11 no termina. Sí, 11. Que todo es malo. ¿Sabe qué nos deja ver el último pasajito del versículo 11? Que Dios ama mucho al pueblo. Y Dios, yo creo que se le entrecorta la voz diciéndole a Jeremías: pero dígales que se arrepientan, que yo no quiero mandarles lo que estoy planeando. Si eso no toca su corazón. Ahora la pregunta: ¿por qué este mensaje? Porque usted hoy ha venido a la casa del alfarero. Hoy Dios también lo puso a moldear algo. Yo no sé cómo es su vida, no sé qué cosas está haciendo. Lo único que yo le puedo decir es que no provoque con su actitud, con su comportamiento, que Dios planee cosas en contra suya. Y si usted hasta el día de hoy considera que no se ha portado de la mejor manera con Dios, le tengo una buena noticia. El camino es el arrepentimiento para que los planes de destrucción se caigan. Solo con arrepentimiento y demostrándoselo a Dios, Dios puede cambiar de posición. Dice la Biblia en todo, desde el principio hasta el fin, que Dios no le dice que no a un corazón contrito y humillado. Ese es el verdadero sacrificio. Salmo 56. Así que yo le quiero invitar, a mi hermano, a que usted nunca entienda de que es vulnerable porque Dios lo trató. Nunca entienda porque que usted, Señor, ahora sí, no. Ojalá que no nos toque ser tratados, pero tengo que predicarle de esto también. Tengo que hablarle también de esto. ¿Por qué el pueblo se dio cuenta que era vulnerable? Porque Dios lo trató. Y se dio cuenta que aunque quisieron hacer lo que quisieron hacer, Dios había dictaminado un plan de destrucción. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? El plan de destrucción vino y pasó. Jeremías tuvo que verlo y por eso Jeremías lloraba. Porque yo creo que Jeremías, una de las oraciones, no la registra la Biblia, no la dice, pero en las Lamentaciones nos deja ver algo interesante. Y es que Jeremías, cuando Dios le decía: vaya, dígale al pueblo de Israel que va a venir los babilonios y los van a capturar y va a haber matanza y el templo lo van a destruir y se van a llevar los utensilios, y Jeremías: no, Señor, pero ¿cómo nos van a hacer esto? No sé. Y Jeremías, con el dolor en su alma: pueblo, mire, Dios dijo esto y esto y esto. Y yo creo que Jeremías se iba y le decía: Señor, por favor, que lo que yo dije no se cumpla. Pero ¿sabe qué tuvo que ver? Que lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. ¿Se cumplió qué? Al pie de la letra. Y la tercera evidencia de que usted y yo somos muy vulnerables es que Dios nos puede tratar. ¿Quiere que se lo demuestre? Versículo 12. Y dijeron, ¿qué dijo el pueblo? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿El pueblo se arrepintió? Y entonces viene a continuación lo más tremendo. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano en la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corran de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espadas y no el rostro en el día de su perdición. En otras palabras, Dios dictaminó un juicio porque ellos no se quisieron arrepentir. En otras palabras, Dios los trató. ¿Sabe cuánto duró el trato? ¿Usted sabe cuánto duró el pueblo de Israel en Babilonia? 70 años. 70 años. ¿Usted quiere ser tratado por Dios? Ojalá que su respuesta sea un no. Y sabe, aquí se nos enseña en este texto que usted y yo somos muy vulnerables. Toda persona es vulnerable en las manos del Señor.
Primero, porque Dios lo puede moldear. Segundo, porque Dios puede predestinarlo. Y tercero, porque Dios lo puede ¿qué? Tratar. Y este día, en el texto que acabamos de ver, hay una gran verdad. Hay una gran verdad. Y esa gran verdad, o más bien son dos. La primera, la naturaleza fue testigo y ejemplo de que una cosa de esas no se hace. Nombra las aguas frías, nombra la nieve. Y dice el texto que el pecado por el cual van a ser juzgados es porque ellos se olvidaron de Dios. Y que el agua no olvida su cauce, ni la nieve olvida dónde caer, es lo que está diciendo el texto. En otras palabras, ese día, ¿quién se volvió un maestro? La naturaleza. Para demostrarle al ser humano que a veces usted y yo somos más necios que la misma naturaleza. Que la naturaleza hace caso, que usted y yo a veces no. También se nombran naciones paganas. ¿Y sabe qué está diciendo el texto? Está hablando de una paradoja. Está diciendo que las naciones paganas, los impíos, son más fieles a sus dioses falsos que Israel, que tiene el Dios verdadero. Qué triste es que hayan matrimonios que no son cristianos y son más fieles que los que son cristianos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Qué triste que los que no conocen a Cristo les vaya mejor en las cosas que a nosotros que conocemos de Cristo. Y no simplemente porque Dios nos está probando, sino porque nosotros nos hemos portado mal, es lo que está diciendo el pasaje. Y otra cosa interesante que enseña el texto, al final de los versículos, usted va a notar algo muy triste. Y en el último versículo 17 dice: Dios, no les mostraré mi rostro, sino les mostraré una espada. Mostrar el rostro de Dios implica mostrar su presencia, es decir, que Dios se iba a apartar de ellos. Y yo no quisiera hablarle de esto, porque yo no quiero que usted pase por esto. Pero yo sí le tengo que decir que usted y yo somos muy vulnerables y que si Dios tiene que tratarnos, lo va a hacer. Amén. Lo va a hacer. David, todo iba tan bien, rey de Israel, chévere, pero cometió un pecado, dos pecados, y entonces Dios tuvo que romperlo para formar una nueva vasija en él. Dios lo trata, ¿sabe cómo lo trata? Viendo que su hijo Absalón se levanta y quiere matarlo, viendo que pierde a su harén de esposas, viendo que tiene que huir de su palacio. Pero lo que más le dolió a David, haber perdido 4 hijos, porque cuatro hijos de David mueren. Dios lo estaba tratando. Y le tengo que decir, Dios no quiere tratar a nadie, no quiere, porque Él quiere que usted y yo aprendamos a las buenas. Pero usted y yo somos tan vulnerables que si Dios tiene que tratarnos, no va a dudar en hacerlo. ¿Amén o no amén? ¿Estamos claros o no estamos claros? Mi hermano, vulnerables en sus manos. El séptimo sermón de 14, de una colección de 14. ¿Sabe qué dicen los textos más adelante? Voy terminando. Que Jeremías iba a ir a orar por el pueblo para que se arrepintiera. Y Dios le dijo: Jeremías, no ore, porque ellos ya decidieron. Triste. El libro de Jeremías es muy triste. Después Jeremías coge una vasija en el capítulo 20, 19 y 20, y delante del pueblo la coge y la rompe. Y le dice al pueblo: así va a ser Dios con nosotros. Yo traje plastilina, no quisiera romper un vaso. Solo quiero que usted moldee su plastilina. No traje el vaso porque yo creo que usted y yo somos lo suficientemente sabios como para vivir arrepentidos, para que Dios no tenga que recurrir al trato. Amén. Porque yo creo que nadie le queda grande a Dios. Y si Dios a usted lo tiene que
llevar al cielo después de haberlo tratado, lo va a hacer. ¿Amén o no amén? Entonces, vulnerables en sus manos, vulnerables en sus manos. 3 evidencias de que somos vulnerables en sus manos. Podemos ser moldeados, podemos ser predestinados y podemos ser ¿qué? Tratados. Quiero leerle una oración que encontré de alguien que estudió este pasaje y hizo su oración en voz alta y alguien la registró. Después de haber leído Jeremías 18, alguien oró y quedó registrada su oración. La oración dice así: Señor alfarero de mi vida, reconozco que me he caído de tus manos. Y cuando casi me estabas terminando, cuando mi obra recibía las últimas pinceladas, para ser perfecta, me caí de tus manos. Sentí el dolor amargo al recibir el golpe en mi vasija de barro. Pero más grande fue el dolor al ver que mi alfarero estaba llorando. Sí, llorando al ver que yo, su obra, me había arruinado. ¿Cómo es posible?, me dijo, después que te había logrado, después que te había dado la forma que tanto había deseado. ¿Por qué? ¿Por qué, mi vasija, te caíste de mis manos? Pero yo te grito ahora que estoy hecha 1000 pedazos, ahora que no se ven mis partículas rotas por el suelo del mundo y del pecado. Yo te ruego, Señor, no quiero que recojas ni juntes mis pedazos. Hazme de nuevo, Señor, hazme de nuevo. Sosténme con tu diestra, con tu poderoso brazo, para que nunca más, alfarero mío, me caiga de tus manos. Amén. Amén. Colóquese de pie. Quiero hacerle entender hoy, a través de este pasaje, que usted y yo somos muy vulnerables. Somos extremadamente vulnerables. Y Dios quiere hacer de usted la primer vasija. No quiere recurrir a formar ¿qué? Una segunda. Señor, te quiero dar gracias por tu presencia y por tu amor. Quiero invitarle a que ore ahí donde está. Quiero invitarle a que usted pueda orar. Pero yo creo que la oración que tenemos que hacer hoy es reconocer el poder que Dios tiene. Siéntase como una pulguita. Siéntase frágil, siéntase vulnerable en las manos de Dios. Siéntase en esta hora como barro. Dígale: Señor, ¿será que yo necesito ser moldeado? Dígale: Señor, yo quiero que tu presencia nunca sea parte de mí. Dígale: Señor, reconozco que soy muy vulnerable. Perdóname por creer que tengo el control de mi vida. Claro, tú me diste un libre albedrío, pero aún así, Señor, nunca me voy a apartar de tu mano.
Dile: Señor, ayúdame, yo te necesito. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque algo de lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque algo de lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque algo de lo que hay, porque algo de lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque algo de lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, glorifícate sobre nuestras vidas. Haznos entender que somos vulnerables y queremos serlo especialmente para ser bendecidos en tus manos. Nos arrepentimos de nuestro mal comportamiento. Aprovecha este momento para arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, yo me arrepiento. Yo te veré como Dios, no como el que tengo que exigirle. Yo te veré como el Señor, como el que tiene mi vida al alcance de sus manos. Así de vulnerables somos, pero también somos tan vulnerables que Dios puede cuidarnos. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien. Espero que el Señor haya hablado a su vida. Vulnerables en sus manos. Amén. Muy bien. Ya para terminar, quiero agradecerles por estar con nosotros en esta mañana. Recordarle que para poder participar de las celebraciones presenciales es importante agendarse. Así como en esta semana creo que con todos lo pudimos hacer. Entonces, muchas gracias. Tenemos 3 celebraciones los domingos: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día. ¿Está bien? Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Y los miércoles vamos a estar a las 7 de la noche en este lugar. Muy bien. También para nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, nuestras celebraciones continúan virtuales los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta, van a haber domingos en que de pronto no vamos a tener cupo, pero al próximo puedes venir. Igual la celebración se transmite por internet. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso por ese lado. Segundo, pedirles
me apoyen en oración. Continuamos con todo el tema de las medidas de bioseguridad, pero gracias a Dios pues nos dieron el aval, como usted puede ver, estamos aquí legalmente, entonces para que usted sepa, está bien, y creemos que pronto el distanciamiento se puede empezar a cortar, está bien, para que vengamos muchas más personas al mismo servicio, para que más, porque le cuento, realmente me duele, me ha dolido. Ayer tuve que decirle a varias personas, no puede ir al culto, porque ya los cupos están, ¿sí? Entonces es duro para uno decirle a alguien, no venga, está bien, pero entonces vamos a orar para que ya pronto podamos estar nuevamente en total normalidad, amén.